Eh, Tuvimos un problema técnico. Vamos a realizar este tema en dos partes. Esta sería la segunda parte. Continuamos. Continúo en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19. El propósito del Espíritu Santo al llevar a Juan y a Pedro al pórtico de Salomón era precisamente compartir su palabra. Y en el versículo 19, capítulo 3, versículo 19, Pedro les dice: arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Se necesita denuedo, se necesita valor para poder compartir la palabra, sí, pero se necesita mucho más valor y mucho más denuedo para compartir la palabra, una palabra diferente que no fuera la de la ley judía, el predicar a un Salvador, el predicar algo diferente dentro del templo, era lo peor que podían hacer, porque se podía armar una trifulca, la guardia del templo podría llegar, podrían ser apedreados. Realmente se necesitaba un gran valor para poder compartir la palabra. Pedro y Juan estaban muy serenos, ellos estaban muy serenos. Capítulo 4, Pedro y Juan ante el concilio. Dice que las autoridades estaban muy resentidas, estaban sumamente molestas. Recordemos que los judíos eran expertos en armar trifulcas. Ya lo vemos cuando la sentencia de Jesús, cómo le armaron todo un falso juicio, y posteriormente cuando fueron a el palacio de Pilato, también llevaban una turba, una multitud. Ellos eran expertos, ellos estaban muy resentidos por lo que ya había sucedido con Jesús, y estaban muy resentidos por cómo en el Pentecostés se compartió y todo lo que se había venido dando. Ellos estaban resentidos, pero dice que en el versículo 3 dice que les echaron mano. Eh, en el capítulo 4, versículo 1 dice que mientras ellos estaban hablando, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, y les echaron la mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000 personas, gracias al Espíritu Santo que puso el denuedo en Pedro y Juan para poder compartir su palabra en el lugar menos indicado, en la hora menos indicada, porque era la hora de la oración, cuando más gente había ahí, y se necesitaba realmente tener las agallas bien puestas para poder compartir la palabra. Entonces, ya en el versículo 6 vemos cómo se reúne el Sanedrín con los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote, y Ana y Caifás los comienzan a interrogar, y les preguntaron: ¿con qué potestad o con qué nombre hacen esto? Entonces, versículo 8, Pedro, lleno del Espíritu Santo y con un espíritu de denuedo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, hoy se nos interroga por esto, pero ustedes crucificaron a Jesucristo de Nazaret, y Dios lo resucitó de los muertos. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ellos, los sacerdotes, el sumo sacerdote, los saduceos, la gente que estaba ahí, viendo el denuedo, versículo
13, capítulo 4, versículo 13, viendo el denuedo, viendo el valor de Pedro y de Juan, y ellos sabían que era gente sin letra y del vulgo, y se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Los mismos gobernantes notaron, se dieron cuenta, vieron el denuedo, el valor, las agallas, el ánimo, la energía, la autoridad, la intrepidez, el esfuerzo con el que Pedro y Juan estaban compartiendo la palabra de Dios. Y entonces ellos dijeron, ¿qué vamos a hacer? Versículo 17, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Amenacémosle. Vuelvo a hacer la referencia, una amenaza del Sanedrín era como una sentencia de muerte, era una mafia, peor que la mafia italiana, peor que la familia michoacana, peor que cualquier mafia que te puedas. Tenían toda la autoridad y todo el poder, tenían matones a sueldo para poder hacer lo que ellos quisieran contra quien se opusiera a ellos. Y entonces les intimaron, los amenazaron a que ya no hablasen, pero en el versículo 19 dice, Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos, y esto es para todos nosotros ahora, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Tú y yo, cada uno de nosotros, no podemos dejar de hablar, de proclamar lo que hemos visto y oído, lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. Y entonces, versículo 23, ya puestos en libertad, vinieron a los demás y contaron todo lo que había pasado. ¿Qué fue lo que hicieron? Que dijeron, ya nos amenazaron, nos tenemos que ir de la ciudad, vámonos porque van a destruirnos. No, ¿qué fue lo que hicieron? En lugar de temer, dice, alzaron unánimes la voz, alzaron la voz a Dios, versículo 24, y dijeron, soberano Señor, reconociendo que Dios es el soberano, el gobernante, el rey de no solamente de la tierra, sino del universo. Soberano Señor, tú que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Y dice, ¿por qué la gente se amotina contra ti? Citando el Salmo 2. Y continúa diciendo, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos, concédenos a nosotros, Señor, que con todo denuedo hablemos tu palabra, que con todo valor, que con todo ánimo, con toda energía, con todo vigor, hablemos tu palabra, con toda intrepidez, que seamos esforzados, que seamos atrevidos en hablar tu palabra, Señor. Y dice el versículo 31, ¿cuál fue la respuesta de Dios soberano del cielo y de la tierra a la oración de estos hombres? Una oración que fue grata al Padre. Le dijo que el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esa fue la respuesta del Padre contra aquellos que se opusieron para que su palabra fuese proclamada. Él lo que hace en respuesta a esta oposición, envía llenura del Espíritu Santo a sus siervos para que puedan hablar con denuedo su palabra. No hay nada que pueda impedir que la palabra sea compartida a todos aquellos a las cuales es enviada esta palabra. En otras versiones dice que tembló
el lugar donde estaban, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, hablaban con valor, sin temor, hablaban abiertamente el mensaje de Dios, predicaban con valentía la palabra del Señor, con muchas señales y prodigios, muchas señales y maravillas. Me voy a ir al capítulo 5, versículo 17. Dice que levantándose el sumo sacerdote, le echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Dice que un ángel les abrió las puertas de la cárcel, y de ahí me voy al versículo 25, donde dice que cuando las autoridades los quisieron llamar para interrogarlos, se dieron cuenta que ya no estaban, pero alguien vino y les dijo que les dio la noticia de que aquí los varones que pusieron en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. ¿Qué es lo que hubiera sucedido con cualquier persona después de que habían sido presas y prácticamente tenían la sentencia de muerte sobre sus cabezas, que solamente era cuestión de tiempo, y que el ángel lo saca de la cárcel, y ellos, en lugar de huir y poner tierra de por medio, regresan al templo a predicar la palabra? Se necesita el denuedo para poder hacer eso. Ese denuedo, ese valor, esa entereza, esa firmeza, ese ánimo, solamente lo puede dar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les dio el denuedo, el valor para poder regresar y enseñar al pueblo en el templo. Me voy a ir ahora al versículo 40. Después de todo eso, Gamaliel, un judío prominente que tenía mucha autoridad y mucho reconocimiento entre los judíos, les dijo que pues fueran prudentes, que pensaran bien lo que iban a hacer, porque ya se habían levantado algunos movimientos antes de estos y que se habían desvanecido. Dice, no sea que se encuentren que están luchando contra Dios. Versículo 40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, los azotaron. No creo que haya sido algunos cuantos golpes, realmente los castigos que infligían ellos eran bastante fuertes, bastante severos, como para romperle el ánimo a cualquier persona, pero no lo lograron. Y aparte de azotarlos, los intimaron, los amenazaron a que no hablasen el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Pero ¿qué creen? Que en el versículo 41 dice que ellos salieron de la presencia no lamentándose, no llorando, no quejándose: Señor, ¿por qué permites esto? Ellos salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. Lejos de quebrarlos, ellos sintieron que eran dignos de haber sido tenidos para llevar padecimientos por causa del nombre de Jesús. Esto solamente el Espíritu de Dios lo puede hacer en una persona. Cualquier otra persona se hubiera quebrado y los apóstoles hubieran puesto tierra de por medio desde el primer momento en que fueron amenazados. ¿Y qué sucedió? Que ellos, lejos de callarse, ya lo vimos, dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4:20, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y dice el texto en Hechos 5:42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar
y predicar a Jesucristo pese a las amenazas, pese al castigo físico que ya habían recibido. No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo nuestro Señor. Nada podía detenerle el Evangelio. Nada podía detenerlo. El denuedo que el Espíritu Santo les había dado. El Señor Jesús, cuando el Señor los comisiona por primera vez a ellos a compartir la palabra, Jesús estaba físicamente con ellos. Ahora Él ya había ascendido al cielo y continuaba con ellos, pero en espíritu. Estaba con ellos, pero en el espíritu. Vemos en el capítulo 6 del libro de los Hechos a un diácono llamado Esteban, lleno de gracia y de poder, que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Recordemos que él se confronta con unos de una secta llamada los libertos. Ellos no pueden resistir su sabiduría y el espíritu con que hablaba. Sobornaron a unos para que dijesen que había dicho algo en contra de Moisés, de la ley de Moisés, y es cuando lo apresan y se necesitó valor, denuedo, para hacer la defensa que hace en todo el capítulo 7, la cual ellos no pudieron resistir porque dice que hasta rechinaban los dientes, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo y puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, porque Esteban en ese momento estaba siendo apedreado. El valor y el denuedo que él tuvo para enfrentar a sus acusadores. Y de ahí nos podemos ir al capítulo 13 también de este libro de los Hechos. Capítulo 13, vemos que en este caso hemos venido hablando de Pedro y Juan, de Esteban ahora, pero en el capítulo 13, versículo 46 del libro de los Hechos, vemos lo siguiente. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, hablando con valor, hablando con vigor, con ánimo, con energía, con esfuerzo, con valor, con intrepidez, hablando, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Aquí podemos ver a Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia, en su viaje misionero, y dice que ellos hablaban la palabra de Dios con denuedo, con valor también, porque quiero mencionar que para hablar y llevar un mensaje en cualquiera de los territorios de ese entonces del Imperio Romano, realmente se necesitaba mucho valor, mucho denuedo para poder atreverse a hacerlo, porque cualquier enseñanza, cualquier mensaje que fuera contrario a la religión o al Dios que se adorara en esa región era totalmente prácticamente una sentencia de muerte. O eras apedreado o eras muerto a espada. Era realmente en esa época, en esa y en la actual y en muchos lugares, realmente era jugarse la vida por predicar el evangelio. Entonces Pablo y Bernabé hablaban con denuedo. Podrían haber sido apedreados, como le sucedió a Pablo en alguna ocasión, nos lo dejaron muerto, y que en ese momento es también resucitado.
En este mismo capítulo, capítulo 13, versículo 52, dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Para poder compartir la palabra hay que tener la llenura del Espíritu Santo para ser guiados y que nos dé el denuedo para poder compartir la palabra. Hechos 14:3, Pablo y Bernabé en Iconio, otra ciudad de Asia. Se detuvieron ahí y hablaron. El contexto de esto es que ellos estaban en la sinagoga de los judíos y, y muchos de ellos creyeron. Y, y en ese lugar también eran expertos en excitar y corromper los ánimos de la gente que estaba ahí y armar una trifulca. Y dice la palabra en el versículo 3 que por tanto se detuvieron allí mucho tiempo. Pablo y Bernabé se detuvieron ahí mucho tiempo en Iconio y hablaban con denuedo la palabra, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Pablo y Bernabé hablaban con denuedo, con intrepidez, se esforzaban, eran atrevidos en hablar la palabra de Dios. Hechos 19:8, otro caso, Hechos 19:8. Pablo en Éfeso, dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pablo habló en la sinagoga, en el lugar donde se reunían los judíos. Ya de por sí es difícil hablar en una sinagoga, y en la ciudad de Éfeso, un lugar de gran idolatría en donde se adoraba a una diosa y que difícilmente permitirían que alguien más viniera con alguna doctrina nueva para poder quitarla. Dice que habló en las sinagogas con denuedo, no fue un día, no fueron 2, no fue una hora, fueron 3 meses discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Dice Pablo, enviando una carta a esta iglesia en Tesalónica, dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Es decir, Pablo les está recordando a los tesalonicenses que ellos ya habían padecido al estar compartiendo la palabra en la ciudad de Filipos, pero que el Señor les había dado denuedo para anunciar el Evangelio de Dios en medio de una gran oposición. A todos los lugares que Pablo fue, hubo siempre gran oposición, amenazas de muerte. Sabemos que Pablo padeció mucho en este sentido, fue apedreado, fue perseguido, lo tuvieron que descolgar en una canasta, pero el Espíritu Santo le dio el denuedo para cumplir su
propósito, cumplir su ministerio, el llamamiento que él había recibido. La Nueva Traducción Viviente en este texto de 1 Tesalonicenses 2:2 dice: saben lo mal que nos trataron en Filipos y cuánto sufrimos y fuimos maltratados justo antes de verlos a ustedes. Nuestro Dios nos dio el valor de anunciarles el Evangelio, de anunciarles las buenas noticias con valentía, con valor, a pesar de la gran oposición, a pesar de la fuerte lucha. Nunca fue fácil predicar para ellos. Se necesita el denuedo, la guía del Espíritu Santo. Aquí vemos, pues, mis hermanos, en primer punto, el mandato que tenemos por parte de nuestro Señor de ir y predicar. Nos ha dado los elementos, nosotros tenemos que estar preparados, conocer su palabra, y el Espíritu Santo que Él ha puesto en nosotros es el que nos dará y nos recordará las palabras que hay que hablar al lugar donde Él nos quiera llevar, y nos dará el denuedo, el valor para hablar su palabra, aún en situaciones complicadas, situaciones difíciles, aún en lugares donde haya gran oposición. Es tarea, es deber de la iglesia, es trabajo de la iglesia el compartir su palabra, el salir a evangelizar. Es una tarea que hemos pospuesto, que la hemos dejado a un lado, que la iglesia ha olvidado hacer como parte de lo que siempre hacemos, por decirlo así, de su rutina diaria. La iglesia no solamente se debe de reunir a adorar, sino se debe de reunir a evangelizar, a compartir la palabra. Es una tarea que se ha olvidado. De alguna manera la iglesia se ha acomodado, está en una zona de confort. No esperemos a que suceda o que nos sacuda el Señor como sacudió a la primera iglesia a través de Saulo de Tarso. Es nuestra obligación, si queremos recibir bendición. Recordemos, su palabra lo dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Y si queremos que el pueblo de Cristo crezca en el lugar donde estamos, tenemos que salir a compartir la palabra. Esto es algo que el Señor le enseñó a sus discípulos, los cuales después les llamó a sus apóstoles, les da esa encomienda cuando Él asciende al cielo, y se las recuerda antes de la venida del Espíritu Santo. Y vemos a los discípulos Pedro, Juan, trabajando en este sentido, y al apóstol Pablo dando su vida por llevar y compartir el Evangelio a todos los lugares que él pudo alcanzar. Esta es una tarea que tenemos pendiente y que debemos considerarlo y cumplir este propósito. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Buenas noches. Que sea de bendición esta palabra, que el Señor selle su palabra en el nombre de Jesús. Amén.